Todos te lo dicen, que si inviertas en la bolsa, que si compres criptomonedas, que si el próximo meme stock en la portada de Reddit te hará rico de la noche a la mañana. Abres Instagram y te bombardean con el último gurú que supuestamente hizo millones en un mes. Ves TikTok y te encuentras a alguien que con una sola operación se compró un Lamborghini. Te están vendiendo la fantasía de la riqueza instantánea, el sueño del golpe de suerte. Pero hay un secreto que no te cuentan. Un secreto tan obvio que lo pasas por alto cada vez que ves un video como este. Te están mintiendo. Porque lo que ellos te venden es un atajo. Un camino que, en la mayoría de los casos, termina en el mismo lugar. La frustración. El miedo de haber perdido tu dinero, la decepción de que la promesa de riqueza instantánea era solo eso, una promesa vacía. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero camino hacia la riqueza no tiene nada que ver con la velocidad, el riesgo o la suerte? ¿Y si el éxito financiero más grande de la historia se construyó con un método tan aburrido, tan simple, que casi nadie se atreve a seguirlo? Ese es el secreto detrás del hombre más rico del mundo, el oráculo de Omaha, Warren Buffett. En este video no vamos a hablar de su fortuna incalculable, ni de las grandes empresas que posee. Vamos a profundizar en la parte de su vida que nadie te cuenta, en las decisiones que casi lo quiebran, en los momentos de pánico que tuvo que enfrentar. Vamos a ir más allá de las anécdotas famosas para mostrarte los errores que definieron a Warren Buffett. Porque, ¿sabías que el hombre que compró Coca-Cola y Apple, que se hizo multimillonario con una visión de águila, casi pierde toda su fortuna por una pequeña obsesión? ¿Por culpa de una empresa que vendía sábanas? Para entender al multimillonario, al inversor que se siente en la cima del mundo financiero, primero debemos viajar en el tiempo y conocer al niño. Olvídate de las grandes oficinas y los trajes de hoy. La historia de Warren Buffett no empieza en una sala de juntas, sino en las calles de Omaha, Nebraska, en 1941, con un chico de 11 años obsesionado con una cosa: el dinero. Mientras los otros niños se ensuciaban las rodillas jugando béisbol, Warren recorría la ciudad con una bolsa de periódicos al hombro. Pero no era un simple repartidor. Él era un estratega. Con un mapa en la mano, trazaba las rutas más eficientes. Calculaba el costo de cada chicle, de cada botella de Coca-Cola que vendía puerta a puerta, preguntándose cómo hacer que cada centavo se multiplicara. A los 10 años, ya había leído todos los libros sobre inversión que encontró en la biblioteca. Para él, el juego no era con pelotas y bates, sino con billetes y acciones. Y si no tenía dinero, lo creaba. Se levantaba al amanecer para recolectar pelotas de golf perdidas en el campo y las revendía. Su mente no jugaba a ser rico, ya estaba pensando como un millonario. Ese deseo insaciable, esa hambre de acumular capital, lo llevó a su primera gran inversión. A los 11 años, compró sus primeras 6 acciones de una empresa llamada City Service, a $38 por acción. Eran todas sus ganancias de la venta de chicles y refrescos. 3 para él y 3 para su hermana mayor, Doris. Y entonces, como un cruel giro del destino, la acción empezó a caer. El precio bajó a $27. La pequeña Doris, aterrorizada, lo regañaba sin parar. «Warren, vamos a perderlo todo. ¡Vende ya!». El niño sentía la presión del pánico, el pánico que solo sientes cuando el dinero de otros está en juego. A pesar de su miedo, Warren se mantuvo firme y esperó. Cuando la acción volvió a subir, superando su precio de compra y llegando a $40, la vendió. Había ganado $5 por acción. Para la mayoría habría sido una victoria, pero para Warren fue la primera lección brutal de su vida. Unos meses después, la misma acción subió a $200. Lo que Warren había ganado en unos meses lo habría podido multiplicar por 5, si solo hubiera sido paciente. El dolor que sintió no fue por haber perdido dinero, sino por haber perdido la oportunidad, por haber dejado que la impaciencia y las emociones lo obligaran a salir del juego demasiado pronto. Ese día, el niño inversor no solo ganó dinero, sino que también sintió el verdadero sabor de un error. La lección de no ceder ante el pánico se convirtió en una espina clavada en su mente, un recuerdo que jamás olvidaría.
Y fue justo esa espina la que lo preparó para su mayor desafío, un desafío que llegaría en la forma más inesperada posible. Si crees que un inversor tan brillante no puede equivocarse, te equivocas. Porque en 1962, Warren Buffett cometió un error que él mismo llamaría la compra más tonta de su vida. Un error que en su momento parecía un movimiento maestro: la adquisición de una empresa textil llamada Berkshire Hathaway. Imagina la escena: viejas naves industriales de brillo rojo, el sonido monótono de los telares, el olor a coltón y aceite. La industria textil en Estados Unidos estaba en sus últimos días, incapaz de competir con la producción extranjera más barata. Pero a Buffett no le importaba el negocio. Para él era un trato perfecto. El precio de la acción era de $7,60, mientras que la empresa tenía un valor contable de $19 por acción. Era el sueño de todo inversor de valor: comprar un billete de 20 por 7, un negocio sin sentido que lo atrajo irresistiblemente. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, y es donde su mayor ganancia se convierte en un dolor de cabeza crónico. Warren había comprado la empresa pensando en un simple movimiento financiero, pero pronto se encontró en una batalla cuesta arriba. Los directivos de Berkshire prometieron recomprar sus acciones a un precio mayor del que él las compró, pero al final le dieron un precio inferior. A Warren no le dolió la pérdida financiera, le dolió el engaño. El orgullo de un inversor joven y prometedor fue herido. Se sintió personalmente atacado, y en un acto de revancha, compró la empresa entera. No por su valor, sino para despedir al CEO que lo había traicionado. Parecía una victoria, ¿verdad? El joven inversor se había hecho con el control de su propia venganza. Pero esto fue solo el preludio de un problema mucho mayor: la verdadera doble caída. Warren se encontró atrapado en una empresa que no dejaba de perder dinero. Los errores de cálculo se amontonaban uno tras otro. El dinero que ganaba de otras inversiones, donde sus rendimientos eran extraordinarios, tenía que inyectarlo una y otra vez para mantener a flote esa fábrica. ¿Te imaginas mirar tu cuenta de resultados y ver que, a pesar de todo tu esfuerzo, el número sigue en rojo? Y el problema es que no es dinero de la empresa, sino el tuyo. El orgullo de Buffett lo llevó a una situación desesperada. La gente se burlaba de él a sus espaldas. Decían: ¿el gran Warren Buffett comprando una fábrica de telas? Él estaba estancado, frustrado. Tenía en sus manos la llave del éxito, un vehículo de inversión con el potencial de un cohete espacial, pero estaba siendo frenado por su propio orgullo, su ira. La tentación de simplemente liquidar la empresa, tomar el dinero que quedaba y seguir adelante con algo más fácil era enorme. Pero en lugar de huir, hizo lo impensable. No solo se rindió con la industria textil, sino que transformó su derrota en su mayor triunfo. Después de años de frustración, de ver cómo un negocio arcaico se tragaba sus ganancias, Warren Buffett tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que no tenía que ganar la batalla, tenía que retirarse de la guerra, pero no por cobardía, sino por estrategia. Tomó la decisión radical de cerrar las fábricas de Berkshire Hathaway. Esta no fue una derrota, fue la jugada maestra, la que lo catapultó a la cima. En lugar de seguir perdiendo dinero en una industria moribunda, decidió usar la empresa como su vehículo de inversión principal. Se dio cuenta de que su misión no era reflotar negocios mediocres, era comprar pedazos de empresas fantásticas a precios razonables y no venderlas nunca. Y esto, lo que te voy a contar ahora, es lo que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Pero no es lo que imaginas. No fue la compra de Coca-Cola, no fue la compra de Apple, fue algo mucho más profundo. La lección que Buffett aprendió, la que lo hizo imparable, fue la del foso económico, un concepto que adoptó de su maestro, Benjamin Graham. Imagina un castillo medieval con un foso ancho y lleno de agua. Ese foso protege el castillo de los invasores. En el mundo de los negocios, el foso es la ventaja competitiva que protege a una empresa de sus rivales. Por ejemplo, el foso de Coca-Cola es su marca inagualable, la nostalgia y la lealtad que generan los consumidores. Su foso no es una fórmula secreta, es la emoción. El foso de American Express es su red de clientes y sus relaciones con los bancos. A diferencia de las textiles, estas empresas tienen barreras impenetrables que las hacen invencibles.
pero la otra pieza del rompecabezas, y la más importante, fue la paciencia. Buffett no compraba para vender en unos meses, como el niño impaciente de City Service. Él compraba para ser dueño por décadas. En 1988, Buffett empezó a comprar acciones de Coca-Cola. Invirtió $1,000 millones. El precio subió y bajó, la gente se reía, lo criticaban, pero él no vendió. ¿Por qué? Porque sabía que era una empresa sólida. Hoy, esa inversión vale más de $20,000 millones. Lo mismo pasó con Apple. Empezó a comprar en 2016 y hoy es una de las mayores inversiones en la historia. Él no invirtió para el día de mañana, sino para el futuro de sus nietos. La mayoría de la gente quiere que su dinero crezca rápido. Quieren la gratificación instantánea. Buffett nos demostró que no se trata de la velocidad, sino de la dirección. No se trata de acertar una sola vez, sino de no rendirse y aprender de los errores. Se trata de una disciplina tan fuerte que puedes comprar una empresa y olvidarte de ella por 20 años. Si miraras la historia de Warren Buffett en solo 5 segundos, verías un niño que quería ser rico, que se equivocó, pero que en lugar de rendirse, aprendió de sus errores. Un hombre que se volvió el mejor inversor no por la suerte, sino por la sabiduría de tener paciencia y disciplina. Una sabiduría que lo llevó a vivir en la misma casa que compró hace más de 60 años, a pesar de valer más que un país pequeño. La historia de Warren Buffett no es una fantasía de hacerse rico de la noche a la mañana que te venden en redes sociales. Es la historia de un hombre que se hizo inmensamente rico, no por suerte o por atajos, sino por su disciplina, su paciencia y sobre todo por aprender de sus errores. Nos enseñó que el mayor activo no es el dinero, sino el tiempo, y que el interés compuesto no es solo una fórmula matemática, sino un motor que solo funciona si tienes la paciencia para dejarlo correr. Él se equivocó, como cualquier ser humano. La compra de Berkshire Hathaway fue su mayor error, un recordatorio constante de que la emoción puede nublar el mejor de los juicios, pero en lugar de ser un fracaso, lo convirtió en su mayor lección y finalmente en su mayor triunfo. Porque la verdadera riqueza no se mide por cuánto dinero ganas, sino por cuánto de lo que aprendes te hace mejor persona. Y él aprendió la lección más importante de todas. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Warren Buffett, pero muy pocos conocen la historia de Charlie Munger, su mano derecha, su socio de toda la vida y la persona que lo obligó a cambiar su mentalidad. ¿Te has preguntado cómo fue que Buffett, con toda su sabiduría, casi arruina su relación con el hombre que más respetaba? A Munger le dolía en el alma ver a Warren comprando negocios que él consideraba una basura. Esa historia, de un mentor que se vuelve amigo y un amigo que se convierte en un rival, tiene una lección todavía más importante sobre el dinero y las relaciones, sobre cómo a veces el mejor consejo viene de la persona que te dice la verdad, aunque no quieras escucharla. Eso es algo que te contaré en el próximo video, porque los relatos de dinero no son solo historias de fortuna, son lecciones de vida. Nos vemos en el próximo Relato de Dinero.